¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Robertino y estamos acá para una nueva predicción de tarot por sí o por no. Otro nuevo viaje a través de los arcanos. No se muevan de acá porque hoy tenemos, como siempre, alguna sorpresa. Y esta vez tiene que ver con una intención, con colores, con luces y también con un cuarzo que estuvo siendo preparado para el fin de esta lectura. Así que ya mismo les digo que hoy tenemos tres opciones como siempre, de la misma manera divertida, pero tratando de hacer nuevas cosas. Así que a ver qué efecto producen en las lecturas de ustedes. Ya me lo pueden decir después, voy a mezclar solamente un poco. Vayan sabiendo que es un tarot interactivo, tarot por sí o por no, como siempre en Robertino, tarot sí o no. Así que vayan pensando la o las preguntas. Recuerden que pueden hacer hasta 3 preguntas y les voy a responder por sí o por no. Y también recuerden que lo importante no es solamente el sí o el no, sino también en qué circunstancias se encuentra cada una de las cosas. Hoy tenemos 3 invitados, que después, cuando termine la lectura, unos días después, yo voy a poner también estas imágenes en qué se relacionan con el tarot en las publicaciones. Vi que algunos leyeron de la tirada anterior, así que cuando quieran pueden volver a hacerlo. Vamos a presentar a nuestros amigos en esta noche. Tenemos el unicornio. Esta es una de las opciones, miren qué bonita figura, como siempre. Gracias no porque lo compro, ¿no? Pero al shopping coreano, como siempre. Tenemos al Teddy Bear, el oso Teddy, que también representa una generación en el mundo. No es simplemente un osito. Así que está acá también con el lado del unicornio. Y después tenemos a esta especie de parca que yo en realidad recomiendo que lo tomen como un espectro. Es una cara distinta, es un espectro de Halloween. Así que los tienen acá. Y vamos a ver ya las 3 opciones. Ya mezclé un poco las cartas. Y vamos a empezar con este nuevo juego del tarot del sí o el no para ver qué nos quieren contar las cartas y lo que preguntan es sí o es no. Mezclo apenas un poco, porque ya estuve mezclando. Yo me concentro mucho antes de hacer las lecturas para ver qué voy a ofrecer hoy. Así que voy a hacer 3 zonas, nada más. Viene un poco más breve de opciones a propósito esto. No es porque sí, así que voy a hacer las 3 zonas. Vamos a ver qué resultado nos da. La verdad no lo probé. Siempre me gusta estar probando otra cosa nueva. Voy a cambiar un poco acá. Acá siento que está bien. Tengo a mi cuarzo blanco ahí, hermoso. Absolutamente original. Nada de eso. Sí, no está comprado en el shopping coreano. Y es muy antiguo. Lo tengo ahí. Ha usado en muchos rituales. Lo tengo acá. Voy a mezclar en el medio. Vamos a ver si les gusta esta lectura que vamos a tener esta noche. Un saludo muy grande, como siempre, a los latinos que están en Estados Unidos. Tengo muchos consultantes. También, por supuesto, a la gente de España, de Chile, de Colombia, de Argentina, de Uruguay, de Paraguay, también de Ecuador y de todo Centroamérica. Un abrazo muy grande desde Argentina. Ahí tenemos las 3 opciones para este inolvidable tarot de hoy. Vamos a ver dónde presiento que tiene que ir cada una de las figuras. Parece que voy a empezar con el osito Teddy, sí, de Teddy Bear. Toda una generación representada, generación de los 70s en Estados Unidos. Tenemos también a el espectro en segundo lugar. Y voy a dejar para último a nuestro simpático unicornio chino que tenemos acá, con su cabello rosado. Así que estas son las opciones de hoy: oso Teddy, espectro y unicornio. Así que pueden elegir, piensen la pregunta por sí o por no que van a hacer, y ya mismo estamos comenzando. Me voy a quedar unos segundos callado y les voy a proponer un juego nuevo. A ver si lo quieren aceptar. Concéntrense antes de elegir una de las figuras. La pregunta ya téngala hecha. Fíjense que acá tengo unas luces que no están de casualidad acá y que tienen una influencia sobre el cuarzo. Esta que ven ahora es una luz fría. Tiene colores fríos. Está el azul y está el verde. ¿Lo ven acá? Y ahora de a poco aparece la luz cálida.
Entonces, según el tenor de la pregunta que busquen, inspírense en elegir una de las opciones con con la máxima luminosidad de una de las luces. Por ejemplo, ahora sería un buen momento antes de que se apaguen las frías. Y ahora tienen las cálidas, los colores cálidos que recorren este cuarzo. Ese cuarzo que también se ve influido por la luminosidad además del video. Así que elijan elegir en uno de los dos momentos, o en el cálido, en el frío que está ahora, o en el cálido que va a venir, a ver si me hacen caso las luces. Ahí viene el cálido, en el cálido, ahí está el cálido. Elijan en una de las dos opciones y vamos a ver si varía el resultado. Así que me callo un segundo y varían cálido, frío, la elección, la pregunta sí o no. Bueno, supongo que ya habrán elegido. Los que quieren usen ese sistema del frío y cálido, los que no, bueno, pueden elegir su opción tranquilamente. Es una propuesta que hago y a ver qué pasa. A mí me gusta siempre probar algo diferente, a ver qué influencia tiene. Sobre todo quería usar ese cuarzo, ¿no?, que tanto tiempo estuvo guardado. Tiene más de 100 años, por lo menos en mi familia. Así que acá tenemos la primera opción, que es el Teddy Bear. Se terminó la formalidad. Vamos a ver qué nos quiere contar este Teddy Bear, que ya mismo, con este corazón azul y ese suéter que caracterizaba a los Teddy Bears en los 70s, se me va al cuarzo. Miren, quedó como recostado, ¿no? Muy buena la imagen del pobre oso ahí entre medio de las luminosidades y de la influencia del cuarzo. Vamos a mezclar solamente un poco y vamos a ver si es sí o no lo que contestan las cartas. Voy a cortar y vamos con las 5 cartas que van a definir este sí o no de esta noche. 1, 2, 3, 4 y 5 cartas. Acá están. Vamos a ver qué nos sale. Vamos a ver qué viene para ustedes. Como siempre, recuerden que yo voy a decir lo que salga. No subestimo a mis consultantes. Sí me gusta poner alguna nota de color para divertirme, para no aburrirme de hacer siempre lo mismo. Pero si sale que no, les voy a decir que no. O sea, eso ya sépanlo y acéptenlo con madurez. Lo importante también es qué sale alrededor de cada una de las cartas. Así que vamos a ver qué nos trajo este simpático Teddy Bear hoy acá, esta noche. La primera carta es el paje de copas, las emociones que salen. ¡Fua! Si se trata de emociones, también hay emociones negativas como la del 3 de espadas. El 4 de espadas, cuánto sufrimiento, ¿eh? Cuánto sufrimiento en esta pregunta. El caballo de espadas, mirá osito Teddy, ¿eh? Y el 8 de copas finalmente. Bueno, es un interesante anuncio que nos hace el oso. Les voy a comentar, si preguntaron por cuestiones que tienen que ver con un amor, con una pareja en particular, les voy a contar que es una pareja que les trajo, como ya les fui adelantando, muchísimo sufrimiento. La verdad que es muy difícil atravesar todo esto porque estas 3 cartas juntas que vemos en el centro de la lectura son muy fuertes, acompañadas una de otra. Recuerden que yo no leo cartas por separado, aunque a veces las hago secuencialmente para explicarles, y estas 3 cartas tienen una energía terrible. Supongo que habrán elegido en la opción cálida o en la oscura, no sé, esto parece más de la opción fría. En la opción fría, y ahora ya les develo por qué los hice elegir de esa manera, esto tiene, en las cartas de emociones, cambia todo un poco el significado para más frialdad, y la cálida trata de recuperarlo. Pero también en una situación negativa, la elección fría puede llegar a ser más calmante, ¿no? De traer más calma
que la ardida, que esta que ven ahora, ¿no? Así que si lo eligieron en la opción de colores fríos, este dolor es menor hoy día. ¿Por qué? Fíjense lo que son estas tres cartas, ¿no? Una carta que implica claramente un sufrimiento, un corazón desgarrado, una carta de recogimiento, de angustia, de depresión, sobre todo por tener ese corazón expuesto ahí, ¿no? Se quieren caer las cartas. Y la tercera tiene que ver con dirigirse a hacer cosas tal vez inconvenientes, incluso que pueden dañar. Así que bastante negativo la pasaron en esta relación. Como les decía, estas dos cartas no suelen salir juntas. Fíjense que las dos son de angustia, de tristeza. Cuando salen juntas me cuentan que en esta relación ustedes sufrieron mucho. No sé qué habrá pasado, pero ustedes seguramente lo saben, así que viene bastante sufrida la cosa. Y ese sufrimiento se debe a esta carta, al paje de copas, a haberse mostrado demasiado como son. Ya saben que los que miran el canal, yo siempre tiendo al riesgo, a que uno se exponga emocionalmente, sobre todo con estas copas. Esto ha demostrado que ustedes han mostrado su cara más inocente, más amorosa, más relacionada con los sentimientos y han sido defraudados. Esto puede deberse a esta relación, si es que están preguntando por una relación en particular, o al historial de relaciones que han tenido. Hay mucho sufrimiento, mucho tener que ensimismarse en uno mismo, tener que salir solo. Pero, tengo una buena noticia para ustedes. Todo esto se termina acá, en el 8 de copas. El 8 de copas es una mujer liberada, psicológica, sentimental y emocionalmente y dispuesta nuevamente a vivir su vida. Así que es una carta hermosa, implica que lo que preguntaron es un sí. Es un sí. Esta mujer está absolutamente dispuesta a dejar atrás todo este dolor y ya lo ha dejado atrás, por lo cual, si están preguntando si una relación nueva vendrá a sus vidas, la respuesta es sí. Y se lo merecen porque han transitado todo esto cuando podrían haberse quedado viviendo en el resentimiento, viviendo en el dolor. No, han hecho un trabajo con ustedes mismas muy interesante, o mismos si son chicos, pero han salido de esto. Así que la buena noticia, el 8 nos dice, vendrán tiempos mejores emocionalmente. Si piensan si pueden conocer gente nueva, la respuesta es sí. Si preguntan por una pareja en particular, en este caso, vienen tiempos mejores también. Todos los momentos de dolor y de sufrimiento han quedado atrás y las cosas se abren hacia un nuevo panorama. Todavía no sabemos cómo va a terminar esta historia, pero sí sabemos que es un sí. Si preguntaron si esa pareja va a estar bien y que ese sí irá creciendo, después veremos más adelante qué ocurre, ¿no?, con esa relación. Si preguntaron si le gustan a alguien, la respuesta es sí. Esa persona los veía como alguien un poco en recogimiento, un poco tristes, tal vez no le dieron toda esa simpatía que podrían haberle dado, pero la persona se interesa mucho en ustedes, así que la respuesta es sí. Si preguntan si una persona va a volver, si va a aparecer, la famosa va a dar señales de vida o ese tipo de preguntas que suelen hacerme en las lecturas privadas, recuerden que para las lecturas privadas pueden comunicarse por Instagram, al mensaje de Instagram, ¿no? Así que bueno, todo es sí en el amor, en lo que es una relación, en lo que es si le gustan a alguien, si esa persona tiene interés, si va a volver. Lo que les recomiendo en el caso de si va a volver la persona, como les digo muchas veces, y ya las debo tener cansadas con eso, insistan ustedes, o sea, el mundo es para los valientes, ¿no? Estamos, esa gente que se cuida y que no se expone, está lleno. No sean esa gente. Traten de acercarse, porque está la carta del caballo de espadas al lado, así que, y vayan por el lado de la razón. Les vuelvo a recomendar, si eligieron este color cálido, todavía estas emociones están muy fuertes, así que cuidado, ¿no?, que puede volver, tiene más posibilidad de volver que si eligieron este color de ahora, el azul y verde, que tiene emociones con más frialdad, quiere decir que esto se enfrió bastante, que no lo sienten con la misma presencia que en otros momentos. Así que la recuperación va a ser un poco más rápida
en ese sentido para el amor. Pero no se desesperen, porque cualquiera de las dos cosas hay que pasarlas. Hoy estamos en un mundo donde la ansiedad nos dice todo el tiempo que todo tiene que ser rápido y no terminamos de superar emociones, y así es como caemos en un error tras otro, en las personas que elegimos, en cómo nos mostramos ante los demás, en cómo manifestamos nuestro amor, que ustedes lo hicieron de una manera hasta sufrir todo esto, ¿no? Bastante espontánea, y ojalá, y se los deseo, puedan volver a ser ustedes mismos afectivamente sin que nadie les diga qué tienen que sentir o hacer. Es muy importante ese mensaje. Así que en el amor, eso. Vamos a ver el dinero. En el dinero la respuesta no es tan buena como en el amor. La respuesta es un sí, pero que a veces nos pasa, alguna gente se queja, emprendedores, si tienen un comercio, gente que espera un aumento de sueldos. Estamos hablando netamente del dinero, no del trabajo. Ahora voy a hablar del trabajo. Entonces, para los que esperan un dinero, la respuesta es sí. Por ejemplo, voy a vender más este mes, sí, pero no cobrarás el dinero que esperas todavía. Pero sí vendrá pronto, sabés que lo vas a tener, así que el mes que viene o muy cerca de esta fecha en que viste el video, porque estos videos son atemporales, no es que el último vale más que los anteriores, pueden mirar incluso en el canal videos de antes y siempre van a tener el mismo resultado, no están hechos para una fecha. Así que el dinero vendrá más adelante. No vale mucho la pena explicar, se han hecho problemas, han intentado cosas, han tomado acciones para que esto cambie, pero este cambio todavía en lo económico no se está dando, aunque están preparados para que esto ocurra. Me dirán, yo quiero el dinero ya, lo quiero ya. Los entiendo, a mí me pasa lo mismo, pero cada cosa tiene un tiempo y eso es lo primero que hay que aprender también en los caminos espirituales, ¿no? El tema del transcurrir del tiempo y de la madurez de las cuestiones. Así que el dinero vendrá más adelante. Para los que buscan trabajo, la verdad lamento también estas dos cartas que, como les dije, si tienen que ver con colores fríos, les favorece porque son, si eligieron color frío al elegir la opción del oso, del teddy bear, lo favorece porque quiere decir que sienten menos dolor. Es más, fíjense que esto calma, ¿no? Esto de acá calma, sobre todo en el cuarzo. Y si lo hacen con este color cálido es como que levanta, ¿no? Eso enfurece, hay resentimiento. Entonces, tratan de estar tranquilos y en lo laboral es bueno, en lo laboral, no en lo económico. Han sufrido mucho, han tomado acciones para que esto cambie, les cuesta trabajo, en algún momento creen que cometieron errores, pero no se culpen. Ese trabajo que buscan está muy cerca y sigan gestionándolo para obtenerlo con tranquilidad, como les digo siempre, dándole un tiempo a cada cosa. Así que muy interesante también lo laboral. Vamos a ver para los de estudios. Para los estudios la respuesta es sí. Si tienen muchas materias, puede ser que alguna de las materias no la aprueben, porque a veces me preguntan, ¿me va a ir bien en las materias que voy a dar o en las asignaturas? Si das 7, por ahí 6 sean muy bien y una no te vaya muy bien. ¿Qué nos cuenta el camino espiritual de esta lectura? Un poco lo que yo les venía hablando, ¿no? El tema de mostrar nuestros sentimientos, mostrarnos tal cual somos, expandirlos por el mundo puede traer dolor, aislamiento y tener que luchar por nosotros mismos. Pero es la única manera de sanar nuestra psiquis y lograr esta conexión con nosotros mismos. Esta carta marchando hacia un sol, marchando hacia la belleza, hacia el entender realmente el mundo a partir de habernos entendido a nosotros mismos. Es maravilloso el mensaje. Teddy Bear, muy sabio el oso. Ya verán tal vez que una de las características simbólicas del oso es saber esperar y también, aunque no lo crean, la sabiduría. Así que muchas gracias, se va nuestro Teddy Bear acá. Adiós, amigo. Así que nos veremos en alguna otra lectura. Esto ya había estado el Teddy Bear y ahora apareció de nuevo. Bueno, vamos con el espectro. Para los que eligieron el espectro de Halloween, lo vamos a colocar acá. Recuerden que si eligieron la figura con las luces frías que son estas, o con las... no salen, tardan, con las cálidas que van a venir ahora, ¿no? Y tardan las cálidas, no vienen.
Ahí vienen, ahí vienen. O con las cálidas tienen distinto, no es que cambie el significado, sino que tienen distinta intensidad. Las rojas y cálidas amarillas intensifican y calman las verdes y azules las emociones que me vayan a salir. Así que bueno, eso tenemos acá, mezclo un poco, nada más. Ya vamos con las 5 cartas de este espectro maravilloso y simpático, a ver si nos dicen si lo que preguntaron es sí o es no. Una. Se quiso dar vuelta, nunca me pasa a mí esto. A todos los tarotistas se les dan vuelta las cartas, a mí no me pasa y bueno, tenía que debutar y es la luna, me dice, tengo muchas dudas, me dice mi tarot. Bueno, vamos a ver esta carta que tiene tantas dudas, ¿no? Interesante. Vamos a ver por qué hay dudas en esto. Tal vez no salga con dudas, pero la voy a dejar ahí porque ya se dio vuelta, ya está mostrada. No hace falta volverla a esconder. Tenemos la luna. Ahí es como en el centro, propia la definición, ¿no? Hubo dudas antes de decidir, me cuentan las cartas. Vamos a ver cuál es la primera carta. Es el As de Pentáculos. Ya se empieza a poner contenta la gente que preguntó por dinero. Tenemos el Caballo de Bastos. Se empieza a poner contenta la gente que preguntó si se va a comunicar. La Justicia. Y finalmente el 5 de Bastos, claro. Ahí entiendo por qué también me sale la carta de la luna como arcano mayor en esta lectura. Es increíble cómo el tarot a veces siempre encuentra una forma nueva de comunicarnos algo, ¿no? Bueno, acá lo tenemos y vamos a responder primero para los que me preguntaron en el amor. Así que, como siempre, le doy preeminencia, me encanta hablar de temas afectivos. No es que no me guste el dinero ni los emprendimientos, pero el amor me encanta. Así que acá tenemos la respuesta, la pregunta que hicieron, se las digo de ahora, porque aparte, esa gente que viene solo por decir no, la verdad que mucho no me atrae, me gusta explicarles y me gusta la gente que entiende motivos. Como les dije, no los subestimo. La respuesta es sí, a los que vienen a preguntar algo de amor. Esta es una relación donde la otra persona estuvo muy presente, pero siempre existieron las dudas, la carta de la luna, la carta donde la mujer, sobre todo si son chicas, The Moon, ahí la tienen, ¿no? Desde el fondo del mar intenta ver el mundo, intenta ver si ese lobo negro o ese lobo blanco la van a guiar y no sabe qué elección tomar, ¿no? Ese es el significado de la carta a la luna. Así que bueno, muy interesante que hubo dudas en esta relación desde siempre, aún con la persona presente y la persona atenta a las necesidades de mi consultante en esa relación. Esas dudas eran acerca de si eran justas determinadas cosas, determinadas concesiones que mi consultante tenía que tener. Y por último sale el 5 de bastos, que tiene que ver con una carta de pelea. Que es pelea, pero es una pelea constructiva. Fíjense que las figuras se asocian para realizar algo, ¿no? Con el tema de las luces está complicado esto. Así que bueno, ya saben, los que eligieron para elegir la opción del espectro, la luz cálida, las dudas son mucho mayores. Casi en algún momento se pudieron convertir en algo cercano a una paranoia, ¿no? O a una persecución un poco tóxica. Para los que eligieron las azules, toda esta sensación está calmada, o un poco más calmada. Fíjense que incluso tienen las luces el color de la carta de la luna. La respuesta es sí, como les decía, pero no es un sí rotundo si preguntaron por una relación, si esa relación iba a andar bien, si iba a funcionar. La verdad, la respuesta, así dicha en lenguaje de barrio, como me gusta a mí a veces decir, para no ser tan poco específico, la tienen que pelear, o sea, tienen que jugarla esta situación para transformarla en una pareja de copas. Como yo digo, las copas son emociones, contienen, y acá hay basto, hay justicia, hay oro, pero no hay copas, no tenemos copas. Entonces quiere decir que lo emocional está un poco restringido en esta relación. Este basto debería, a través de la lucha, de seguir poniendo lo que están poniendo en esta relación, que a veces es injusto, por eso me sale la carta de la justicia, para llevarla adelante. Pero la respuesta es sí. La respuesta es un sí muy grande si lo que preguntaron es si esta persona se va a comunicar.
porque acá tenemos al caballo de bastos, que vemos que es la persona presente, con ese león atrás. Ya ven qué muchacho tan atractivo, en el caso de que sean chicas o chicos, bueno, que le gusten los muchachos, o ya saben que yo no lo aclaro, hablo de energías, no de sexo, ¿no? Esta relación empezó muy bien, era muy encantadora para las dos personas, pero bueno, estas dudas, estas cosas, ¿no? Tal vez algún teléfono revisado, tal vez alguna relación que a la persona, a mi consultante, no le cierra demasiado. Hay dudas, hay una personalidad dudosa de mi consultante, intensificada, como les decía, si, bueno, en este caso no, y si está en el caso del rojo y amarillo, está intensificado, esto es muy fuerte, ahí está el grado de toxicidad de la luna. Le dimos una variante más con esto, las luces, me parece que está bueno. Pero bueno, la respuesta es sí, así que ténganlo en cuenta. Para los que preguntan si le gustan a una persona, la respuesta es sí, también, es un sí rotundo. La otra persona está muy interesada en ustedes, ustedes tienen muchas dudas, basta de dudar. Volvemos con la carta de las dudas, de la luna, con todo ese rosqueo que uno se hace en la cabeza, con esas inseguridades de esta mujer hundida, ¿no? Que mira hacia arriba. ¿Por qué no sale a la superficie y mira la realidad en vez de dudar tanto? Eso es lo que hay. Entiendo también que la historia personal tiene que ver con esto, ¿no? La respuesta también es sí. Para todo lo que es amor, la respuesta es un sí. Y siempre es un sí suave. Es un sí donde hay que luchar por esto. No viene regalado. Si a ustedes les gusta una persona y quieren conquistarla y demás, tienen que estar dispuestos a luchar. Esto no viene regalado. Así que lo del amor está. Vamos con el dinero ahora. En el caso del dinero, si están preguntando si les va a entrar más dinero, la respuesta es sí, absolutamente. Pues tenemos el as de pentáculos, casi yo les diría que los primeros días del mes próximo estaría entrando. Vean este video en el momento que lo estén viendo, ¿no? O sea, hay apenas unos días hasta que entre el dinero. Si trabajan, por ejemplo, en cuestiones que están relacionadas con la justicia y están buscando un ascenso, un incremento de dinero, demás, ni hablar que sí, porque está la carta de la justicia, justamente, y esto es trabajo, es pelea, trabajo, litigio, para los que son abogados o abogadas, así que es un sí absoluto. Para los que tengan emprendimiento, lo que quiero hablarles a los inversores, no me sale nada bueno en el mercado, ni en esta ni en la otra lectura que hice por ahora, a pesar de que en algunos lugares subió hoy. Pero bueno, muchas dudas. Esta carta es la carta llevada a mercado de volatilidad. Los que operan en mercado saben a qué me refiero, así que es un sí, pero no arriesguen mucho capital de la cartera. Este mensaje va derecho para ustedes. Así que es lo que tenemos acá. Después en lo laboral la respuesta es un sí muy bueno. Sobre todo también le agrego el detalle si trabajan en cosas relacionadas con la justicia, trámites, administración de juzgados, lo que sea, ¿no? Jueces, tengo un par de jueces de consultantes, por si algún día me pasa algo. Espero que no. Así que bueno, es lo que hay acá, mis bromas malas de siempre. Pero sí tengo jueces. ¿Los jueces creen esto? También. Y lo bien que hacen. No es que creen, en realidad les gusta jugar un juego con cosas que les puedan aclarar un poco la mente, nada más. No hay que esperar tanto del tarot tampoco. Bueno, para los que me preguntan por trabajo, como les dije, es muy bueno. Y el ingreso lo van a tener, ese ingreso están esperando, ¿no? Que está acá en primer lugar. Para los que preguntan por exámenes, la respuesta es no. No, en este caso, no. Y si son exámenes que tienen que ver con abogacía o con eso, peor. No les va a ir bien en el examen. Estudien. Basta de no estudiar, basta de hacer las cosas mal. Cambien la estrategia de estudio porque realmente la van a pasar muy mal en la mesa examinadora. Todavía lo pueden recambiar. Recuerden que el tarot no predice el futuro, sino hacia dónde llevan al consultante las tendencias dominantes. La tendencia dominante acá que van a salir destruidos del examen. Así que a estudiar. Sobre todo si son chicos jóvenes, mucha joda,
Estuvieron, sí, ya mañana empiezo, no empezaron nunca, así que estudien, déjense de hacer lío. Eh, para los que preguntan por el mensaje espiritual, o que les interesa, cuéntenme en los comentarios también si les gusta lo del mensaje espiritual. Siempre lo pregunto, a veces pienso que es demasiado profundo, que se aburren, pero tampoco quiero reducir el nivel de las lecturas porque haya gente que se aburra, ¿no? A TikTok. Como les digo yo, la otra vez una chica me dijo, me echaste, me mandaste a TikTok. Sí, a TikTok, vamos. Vuelen a TikTok los que quieren cosas muy simples. La vida no es tan simple como TikTok, ni como las cosas que se dicen en TikTok, aunque yo también estoy en TikTok. A veces me gusta. Pero bueno, lo que hay acá es esto, ¿no? Tenemos esto acá. No es muy simple, y de lo que nos habla esta lectura es justamente de estar presente con nuestras dudas, nuestra idea ética, ¿no? De la justicia o no en la lucha. O sea, de no ver las cosas desde una cuestión de, como digo yo siempre, y ya lo deben saber, el universo, si vos lo decías, viene. No, si vos lo decías y no laburás, y no trabajás y no hay laboro, como dicen los italianos, no viene. Miren que yo vengo deseando una Ferrari hace mucho tiempo y no me apareció en la puerta de casa. Tengo que trabajar para conseguirla. Y yo digo siempre el mismo chiste, si todas esas modelos que uno de adolescente, yo siendo hombre, quería que fueran mis novias, si por desear hubiera sido, pero hubiera tenido un desfile tocando el timbre, y no pasó. Ya soy una persona mayor, grande, adulta, y no saben cómo deseaba yo de chico, así como muchos de ustedes. Así que bueno, es una broma, pero es para que se entienda bien el concepto. Esto nos habla de pelea, nos habla de seguir en la lucha hasta el último momento, hasta el último minuto, eh, y dejar las dudas de lado y estar presentes y siempre en un comienzo. Ese es el camino espiritual. El camino espiritual no nos es regalado como las manifestaciones. Incluso algunos de los, gracias a Dios, algunos de los chicos más jóvenes que veo que hablan también de algunas veces del universo, están empezando a corregir ese concepto, y me encanta que lo hagan porque era una estupidez estar con eso de, ay, vos solamente pegás en un cartón un par de cosas y pasan. No, a nadie le pasa eso. Y los que dicen que le pasó fue porque tuvieron suerte por otro lado o amigos en el poder. Basta. Vamos a otro tema. La verdad que nos trajo una cuestión reveladora. Yo creo que este espectro nos trajo sobre todo la carta de la luna, ¿no? Acá los tenemos a la parejita, y creo que la carta de la luna fue muy importante para hablar de todas esas dudas que ustedes tienen, y sobre todo de la capacidad de lucha, que también, si no la tuvieran las cartas, no les pedirían que hagan ese esfuerzo. Lo tienen, adelante, y sigan firmes con sus proyectos personales. Sacamos este espectro, se van las cartitas. Adiós, adiós. Y vamos a la última parte. ¿Quién viene ahora? ¿Quién es el personaje que vendrá? Bueno, les mando un saludo muy grande a la gente de España, a la gente de México, que me escribe. Tengo muchos consultantes también en México, en Colombia, en Chile, en Argentina, por supuesto, Argentina, Costa Rica también, El Salvador. Me escribió una persona de El Salvador el otro día, de Panamá, gente que está en países centroamericanos. Hermoso, este unicornio me encanta. Lo vamos a poner acá, que reciba toda esa energía del cuarzo, toda esa energía de esa piedra marina, donde tiene hasta incrustaciones del fondo del mar ahí. Y bueno, recuerden, a ver si lo eligieron con luz cálida, con los colores cálidos, ¿no? Con el amarillo y el rojo, o con el verde y el azul, para ver qué sentimientos, se los revelo ahora, están intensificados en el significado de la lectura, ¿no? Si les toca amor, bueno, eligieron la cálida, más fuerte todavía, más deseo, más... Y si hay alguna tristeza o algo, bueno, no les conviene que sea cálida la elección del color. Pero bueno, vamos a ver qué nos sale acá. 1, 2, 3, 4, 5. Bueno, vamos a ver qué nos quieren contar las cartas, si lo que preguntaron es sí o es no. Ya mismo lo vamos a ver. Vamos a ver para el unicornio que hay acá.
Tenemos el 9 de copas, explosión emocional, unicornio vino con todo, 9 de pentáculos, el caballo de copas, miren qué galán acá presente, los que estén por el amor y por el trabajo, el 10 de bastos, y finalmente el 7 de copas. ¡Wow! Una tirada que nos habla de todos los temas juntos, parece que lo eligieron para distintas cosas. Bueno, vamos a ver. Para los que eligieron el amor acá. En cuanto a la intensificación de colores, acá no afecta mucho, porque la verdad que no es una lectura ni muy apasionada ni muy desapasionada, está muy equilibrada en las sensaciones, así que los veo dentro de todo que están tan interesados en el dinero como en el trabajo y como en el amor. No están centrados solo en una cosa. Pueden haber preguntado solo una cosa, por supuesto no van a preguntar todo junto, pero hay como una comunidad, así que va a tener que ver con la suerte que tengan, y creo que acá la cálida o la fría va a tener con cómo viven cada situación. Los colores cálidos como este, o los fríos que ahora van a venir, que es el azul y el verde. Ahí está. Se los digo porque es la primera vez, en realidad no es la primera vez que la veo, ya lo usé, pero no se lo comenté a los consultantes, ahora lo compartí con ustedes. Yo lo hice para ver cómo leía y hago juegos también conmigo. Vamos a ver. La respuesta para los que preguntaron por amor es un sí. ¿Por qué? En el amor. Primero porque hay muchas emociones de parte de ustedes desde siempre. Fíjense esta algarabía, ¿no? Si es que es una persona en particular, ¿no? El 9 de copas. Es una pareja que tuvo abundancia, donde la otra persona es una persona muy presente, por más que no parezca, ¿no? Este galán con las flores en la mano. Donde hicieron cosas juntos, comparten cosas juntos. Y acá tenemos el 7 de copas, que es la carta de la elección de pareja. O sea que la respuesta es sí. Si ya están en pareja con esta persona, es una nueva etapa donde podrían reelegirla o no. Acá sale que es conveniente reelegirla, que esta relación, la verdad que la persona estuvo muy bien, más allá de pequeñas cosas que en todas las relaciones pasan, pero la respuesta es un sí. ¿Qué pasa? Se me corrió ahí el unicornio. Así que bueno, la respuesta es sí. Si me preguntan si van a conocer a alguien, sobre todo es muy sí la respuesta. Casi están a punto de conocer a esa persona. No estén, como les digo a muchos de mis consultantes, ay, lo leí, lo dijeron en el tarot, entonces voy a esperar que me pase. No, ustedes escúchenlo, absorban todo lo que vemos acá, después olvídenlo y recuérdenlo solamente cuando les está ocurriendo eso. Así que van a conocer personas. Si preguntan si le gustan a alguien o a ustedes les gusta a alguien, quieren saber si siente algo por usted, la respuesta es sí, sí enorme. Volvemos a esta carta, el caballo de copas, está presente con sus sentimientos acá el muchacho, el señor, que en realidad puede ser una señorita con energía masculina. Recuerden que el tarot no tiene, en realidad no habla de sexo, sino habla de energías. Esta chica podría ser un chico también, bueno, ya saben, es toda una confusión. Pero bueno, se entiende. Pero en este caso creo que la mayoría son chicas y que es un galanazo este hombre, así que no lo pierdan. Y esta cuestión de elegir yo realmente la cambiaría por ya haberla elegido. Esta persona no hizo las cosas tan mal y cuando ustedes lo necesitaron para colaborar, para estar al pie del cañón, como se dice formalmente, estuvo. Alguna vez no pudo, pero las veces que pudo estuvo. Es lo que hay acá. Así que todo lo que sea el amor, si va a volver, otra de las famosas preguntas históricas que tienen las lecturas de amor, la respuesta es un sí absoluto. Tal vez en unas 2 semanas o 2 meses. Son 2 situaciones posibles. Tengan paciencia. Tengo gente que me dice, 2 meses es un montón. Miren, si yo pudiera resolver el tema y tener una buena pareja en 2 meses, espero tranquilo. Espero tomando tequila, divirtiéndome, comiendo helado. Así que tranquilo con la ansiedad. Lo mejor es tener algo. No importa que haya que esperar un poco, si vale la pena. Vale la pena, esperen. Así que bueno, perdón por mis chistes, ya saben que siempre los voy a hacer. Pero bueno, en definitiva lo que tenemos acá es una situación para pareja muy interesante. Todo es sí lo que preguntan en el amor, la verdad que no hay nada contrario. Pero bueno, vamos ahora al dinero. Los que preguntan para el dinero, la respuesta es sí, es un sí muy grande. ¿Por qué?
Nueve pentáculos, absolutamente abundancia económica. Ya vienen ganando algo de dinero, ¿eh? No es de ahora, no es que esperan más. Y también muy bueno laboralmente. Volvemos a lo mismo, los que tienen negocios, comercios, emprendimientos, proyectos, todo irá muy bien. Dinero y trabajo. Ventas. Los que tienen inversión en lo mismo, hay el crecimiento de la cartera y van a tener que elegir bien dónde invertir el dinero, ¿eh? Así que mejor imposible. Los que estén esperando para vender un bien también, todo es muy bueno. Tengo la garganta un poco tomada en estos días. Así que bueno, está todo esto. Para el dinero, para el trabajo, la respuesta es sí, también enorme. Tienen el 10 de bastos, que es el trabajo, y sobre todo es una buena respuesta para aquellos que están buscando algo de lo cual estudiaron o que tiene que ver con su carrera, porque el 10 de bastos también tiene que ver con la vocación. Así que tiene que ver con eso que ustedes eligen para trabajar y ganar dinero. Así que es muy buena respuesta. Y después exámenes. En exámenes, si tienen más de 2 exámenes, cuidado porque pueden fallar en uno. Por eso está esta carta de la elección. Fíjense que la persona está eligiendo que sí y que no. Bueno, eso es exactamente lo que tienen que hacer. Tal vez se hayan anotado en demasiadas materias. Elijan una, por lo menos, dejarla fuera, que es la que tiene con su dedo tomada este muchacho. Así que cuidado con eso. Y además esta es una carta de un estudiante. Si bien está en el mar, en la zona marítima, capaz que hay alguien en España, digo, en zona de mar, o ahora que es verano, eligiendo esto, un joven, así que si estás por ahí, mandame un saludo. Pero bueno, si estás eligiendo, podés hacer un ejercicio. Si son 1, 2, 3, 4, 5, si son 7 materias, ponelas en algún lugar y elegí la misma que la figura tiene elegida. Eso no es una mala idea para descartar la que tal vez el tarot te ayude a saber cuál es la que no te tenés que presentar. Creo que me entendés lo que te digo. Ponerlas en la misma posición sin saber cuál es cada una y elegí como elige la figura. Para los que me piden el mensaje espiritual. No es un mensaje espiritual muy amplio. Nos habla de la alegría de poseer, que también forma parte de la espiritualidad. Como les digo siempre, la parte donde protesto, que no, la espiritualidad es intangible. No, la espiritualidad también tiene que ver con cómo nos relacionamos con el dinero, con la ganancia económica. Basta de esa cosa de intangibilidad, ¿no? También tiene que ver con la abundancia. Todos queremos lo bello, todos queremos lo abundante, todos queremos amor, todos queremos poder trabajar en nuestras cosas y sobre todo queremos elegir. Y elegir cuando tiene que ver con nuestras emocionalidades. Nos habla de esa importancia de vivir a pleno con la carta del 9 de copas y de todas las cosas vivirlas desde una intensidad importante. Esta lectura espiritual es, por supuesto, mucho más profunda y más fuerte para aquellos que eligieron la opción del unicornio con las luces rojas y amarillas que están acá, que aparecieron justo cuando lo estaba diciendo. Esta vez más o menos me di el tiempo. Así que bueno, una excelente lectura para el unicornio. Les envío un saludo desde acá muy grande. Pongan like, suscríbanse y los que puedan, tiren algo al CBU o al PayPal. Pues me cuesta mucho hacer las lecturas y no se muestran demasiado. Muchas gracias, tengan un excelente día.